Un saludo cordial para todos. En este tutorial vamos a liquidar una nómina a través de una plantilla de Excel. Para tal efecto, liquidaremos la nómina de la empresa Pepito Pérez Limitada, correspondiente al mes de abril del 1 al 30. En este ejercicio se plantean eh, varias situaciones. La primera, el empleado número 1 tiene salario integral. Los dos primeros da la base para calcular retención en la fuente para empleados. Tenemos liquidación de horas extras y recargos. Tenemos descuentos de cooperativas y tenemos descuentos por préstamos personales. El salario mínimo legal es de 644.350 y subsidio de transporte corresponde a 74.000 pesos. En primera instancia vamos a liquidar el básico. ¿Cómo lo hacemos? El básico corresponde a salario básico dividido 30 y multiplicado por los días trabajados. En los dos últimos corresponde al salario básico dividido 30 y multiplicado por 25 días, que fueron sus días trabajados, y el último empleado corresponde a 15 días trabajados. Y ya tenemos totalizado la columna de nuestro básico. Ahora vamos a liquidar el subsidio de transporte, sabiendo que el subsidio es 74.000 pesos mensuales por los 30 días trabajados o proporcional a los días que laboraron los empleados. Solamente corresponde a los tres últimos empleados, 3, 4 y 5, por cuanto ellos devengan menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, según lo contempla la ley. Entonces, igual, liquidamos por el subsidio de transporte, que corresponde a 74.000 pesos, dividido 30 y multiplicado por los días trabajados. De la misma manera, lo hacemos con los dos siguientes empleados que tienen derecho al subsidio. Y totalizamos la columna de subsidio de transporte. Pasamos a liquidar nuestras horas extras. Entonces, las primeras horas extras corresponden a horas extras nocturnas festivas. Nos vamos a la celda correspondiente y al empleado que las laboró. Y vamos a ejecutar la fórmula correspondiente. Salario básico por horas trabajadas por 2.5. Aquí introducimos paréntesis para que no nos salga error en la fórmula y dividimos en 240. Lo mismo pasa con las horas extras diurnas. Entonces hacemos el mismo manejo. Salario básico por 12 horas trabajadas por el recargo 1.25. Aquí cerramos de nuevo con paréntesis y dividimos en 240. Hora extra nocturna. Vamos por acá. Mismo proceso. Multiplicado por 9 horas
multiplicado por 1.75 y lo dividimos en 240. Ya están totalizadas y por columna y total de horas extras. Nos falta el recargo nocturno, entonces decimos que salario básico multiplicado por 15 horas de trabajo multiplicado por 0,35, cerramos aquí en paréntesis y dividimos por 240, nos da 14.095 y totalizamos. Vamos a sumar el devengado. Entonces el devengado, ¿cómo lo sacamos? De la siguiente manera: básico más subsidio de transporte si lo tuviere, más el total de mis horas extras, más recargo nocturno si lo hay, más comisión. Y arrastramos nuestro cursor para que nos dé el total de vengado. Acabamos de hacer o de efectuar los cálculos correspondientes al devengado, que es la primera parte de la nómina. Ahora continuamos con la parte de las deducciones. ¿Cómo se saca o cómo se calcula salud y pensión? Entonces, salud se calcula total de vengado menos subsidio de transporte. Pero aquí hay una situación especial. Acuérdense que el primer trabajador tiene salario integral, es decir, tiene más de 10 salarios mínimos legales, más el componente prestacional que asciende a un 30%. Para calcular la salud solamente se debe tener como base los 10 salarios mínimos legales vigentes y dejar de lado el 30% del factor prestacional. Lo que hicimos aquí en esta celda es calcular la base. ¿Cómo la calculamos? Simplemente tomamos el total del devengado, que es 11.375, y lo dividimos por 1.3. El resultado nos da la base en la cual debemos calcular el 4% que corresponde a salud. De la siguiente manera: entonces la base multiplicado por 4%, y lo mismo hacemos con pensión. La base multiplicado por 4%. Para los demás trabajadores no hay que hacer este proceso, por cuanto todos tienen contrato de trabajo normal como empleado y su sueldo es neto, no hay salario integral en estos 4 casos. Entonces procedemos a hacer la fórmula planteada, que es devengado menos subsidio de transporte por, aquí podemos encerrar con paréntesis para que no nos coloque problema, 4%. Y lo mismo hacemos trasladando el cursor. Igual planteamos esto, entonces el total de vengado menos el subsidio de transporte
Encerramos con paréntesis como lo hicimos en la columna anterior y lo multiplicamos por el 4% y bajamos el cursor y ya está calculado salud y pensión. Fondo de solidaridad pensional. Aclaremos que el fondo de solidaridad pensional se calcula después de 4 salarios mínimos legales vigentes y corresponde al 1% sobre el total de vengado. Entonces, total de vengado por el 1% y total de vengado por el 1%. A los demás trabajadores no alcanza la base para calcularles el fondo de solidaridad pensional. Pasamos a la columna de cooperativas. Entonces miramos el ítem donde dice que se le debe descontar el 5% para cooperativas del salario básico para todos los empleados. Aquí nos vamos para salario básico. Dice que salario básico por el 5%, ¿cierto? Eso viene a ser como un ahorro y ya hemos calculado las cooperativas. Préstamos. En los préstamos nos dice que los empleados 1, 3 y 5 se les descuenta un préstamo personal del 2% sobre el básico. Del 2% sobre el básico. Entonces, básico por el 2% y calculamos el resto arrastrando el cursor. Bueno, entonces ya calculamos el, los préstamos y nos queda la columna de retención en la fuente. Esta columna entonces, pues esos descuentos se le deben hacer de acuerdo a una tabla que la veremos en el siguiente cuadro. Para hacer la liquidación de la retención vamos a utilizar la siguiente tabla. Aclarando que el valor de la VT, unidad de valor tributaria, para el año 2015 es de 28.279 pesos. De acuerdo a lo siguiente, entonces empezamos a suministrar los datos a la tabla diciendo que el empleado número 1, el total de vengado es 11.375.000 pesos, teniendo en cuenta que para la administración de impuestos todo es ingreso, es decir que se incluyen el componente prestacional. De acuerdo a eso hay unas deducciones o hay unos pagos que se le pueden tomar al empleado, ¿cierto? Pero en nuestro caso no existe sino el sueldo integral para ese funcionario. En el cuadro número 2 le vamos a restar las rentas exentas. ¿Cuáles son las rentas exentas para ese empleado?
el aporte a pensión, el Fondo de Solidaridad Pensional. Esas son las rentas exentas que suman 463.750 pesos. Las deducciones, ¿cuáles son? Para nuestro caso solamente sería el pago obligatorio de la salud, por cuanto el empleado, según nuestro ejercicio, no tiene intereses de préstamos de vivienda, tampoco tiene medicina prepagada y tampoco tiene dependientes. Entonces solamente es el pago obligatorio de la salud. Eso nos da un subtotal de 10.561.250. El estatuto tributario contempla que se le debe restar una renta exenta del 25%, que para nuestro caso es de 2.640.313 pesos. O sea que nuestra base gravable, ¿de dónde sale? Del subtotal menos el 25% de renta exenta, y la base gravable es 7.920.938. De acuerdo a ese monto, nos dirigimos a la tabla de retención de salarios, y hacemos la conversión con respecto al valor de la VT, que ya dijimos que era de 28.279 para el año 2015. Entonces, si nosotros tomamos la base gravable y la dividimos entre el valor de las VTs, nos da un total de 180 VTs. Esta tabla nos indica en qué rango está la base de retención. Si es 180 VTs, está entre el rango de 150 a 360 VTs. ¿Qué nos dice la tabla? Dice el ingreso laboral grabado expresado en VTs menos 150 VTs, sáquele el 28% y súmele 10 VTs más. Entonces, de acuerdo a eso, nuestra base estaba en 180 VTs. Si yo le resto 150, la nueva base gravable será solamente de 30 VTs, el cual multiplicaremos por el valor nuevamente de la VT, que es 28.279 pesos. Si nosotros multiplicamos ese valor, nos dará, como lo muestra aquí la tabla, nos dará 1.313.000 pesos, que es el valor de la retención, al cual ya le hemos sumado los 10 VTs que nos muestra aquí nuestra tabla, que serían 282.790. Entonces, el valor de la retención a descontar para el primer empleado sería de 1.313.000 pesos. 1.313.000 pesos. Ese valor lo vamos a transcribir a nuestra plantilla de Excel de liquidación de nómina. Continuando con nuestra liquidación de nómina y de acuerdo a la tabla anterior de retención, para el primer empleado se le va a retener 1.313.000 y para el segundo empleado se le va a retener 614.000 sobre un devengado de 8.500.000 pesos. El resto de los empleados o de los funcionarios no
llena la base mínima para efectuar la retención en la fuente. Siguiente, vamos a sumar el total del deducido. El total del deducido entonces es la salud más la pensión más fondo de solidaridad más cooperativas más los préstamos más la retención si lo hubiere. Arrastramos en las celdas siguientes y sumamos la columna. Igualmente hacemos sumatoria de la columna de retención en la fuente. El neto a pagar. El neto a pagar es total devengado menos total deducido. Y arrastramos y efectuamos sumatoria. Lista entonces la primera parte, que es la liquidación de la nómina. Siguiente, entonces vamos a liquidar las otras deducciones, que en nuestro caso sería la caja de compensación, que es total devengado menos total subsidio de transporte, y le sacamos el 4%. Pensión, de igual manera, aporte patronal, total devengado menos total subsidio de transporte multiplicado por el 12%. La ARL, entonces vamos a tomar el riesgo más bajo, que es el 0,522, que corresponde a empleados de oficina. Total devengado menos subsidio de transporte multiplicado por 0,522%. Las provisiones. Las provisiones son apropiaciones que hace la empresa de las prestaciones sociales que adquiere o tiene el trabajador en el momento de su liquidación o de su retiro. Entonces corresponde las cesantías al 8.33 sobre el total del devengado por 8.33%. Los intereses de cesantía, el 1% sobre el total del devengado por el 1%. La prima 8.33 sobre el total del devengado y las vacaciones corresponden al 4.17% sobre el total del devengado. Aquí entonces
debemos calcular eh, el tema de la salud, que es el 8.5%, por cuanto tenemos dos empleados que superan los 10 salarios mínimos legales vigentes. Esto de acuerdo al decreto 1607, que dice que no se efectuará aporte patronal en salud siempre y cuando tenga empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos. Si tuviera algún empleado que pase ese tope, se debe aportar por ese empleado o por los empleados que pasen o sobrepasen ese tope de los 10 salarios mínimos legales vigentes. Pues aporte total de vengado menos el subsidio de transporte multiplicado por 8.5%. Aquí corregimos, nos faltó el paréntesis. Ok, ya está corregido y eso es lo que aporta el patrón en este caso en salud. Y nos faltaría el aporte a los parafiscales, por la misma razón que se hizo el aporte a salud, debido a que tenemos dos funcionarios que sobrepasan los 10 salarios mínimos legales vigentes, y eso nos hace que debamos aportar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. Entonces aquí procedemos a insertar dos celdas más para calcular el ICBF, que corresponde al 3%, y el SENA, que corresponde al 2%. Ok. Entonces vamos a hacer el cálculo de vengado menos total subsidio. Coloquémosle aquí los paréntesis y lo multiplicamos por el 2%, perdón, por el 3%, y hacemos el cálculo del SENA, que corresponde al 2%. Con esto entonces hemos liquidado el total de la nómina con sus devengados, con sus deducibles y con sus otros descuentos. Espero que les sirva de ayuda en su aprendizaje, y al final del tutorial encontrarán un link de acceso en donde verán un ejercicio para que ustedes elaboren y practiquen este tema que es tan importante. Saludos y hasta una próxima oportunidad.